Buenos días, somos el equipo internacional de La Salle San Eutiquio, Gijón, y somos Lucía, Andrés, Mario y bueno, nuestra amiga Raquel, que se ha ido de viaje y la tendremos muy presente en este vídeo. Y bueno, como nos habéis pedido, os vamos a enseñar cómo calcular el radio de la Tierra y cómo lo hizo Aristóteles en su época, que fue el primero que lo hizo. Y este vídeo tiene muchos contenidos. Os hablaremos de su biografía, lo que hizo para descubrirlo, para qué sirvió posteriormente el radio de la Tierra y finalmente cómo podríamos calcularlo nosotros con materiales de los que todos disponemos. En la época en la que nuestro protagonista vivía, la Grecia clásica, ya pensaban que la Tierra era esférica en vez de la superficie plana que pensaban que era anteriormente. Ellos pensaban que era una isla totalmente plana sobre el agua con una cúpula de hielo cubriéndola. La escuela pitagórica, la que claramente fundó Pitágoras, ya pensaba que la Tierra era esférica, así como la Academia de Platón, que está claro quién fundó. Decían que Dios hizo el mundo en forma de globo. Pero fue Aristóteles el gran salvador que aportó argumentos físicos a favor de la esfericidad de la Tierra. ¿Qué hizo? Os preguntáis. Pues, por ejemplo, una de las cosas que averiguó fue que la forma circular que tiene la Tierra sobre la Luna en los eclipses. O, por ejemplo, que los comerciantes observaban las constelaciones más altas sobre el horizonte a medida que avanzaban. A partir del siglo V a.C. se pensaba que la Tierra tenía forma esférica, pero no es hasta el siglo III cuando se conocen los primeros datos sobre el tamaño y la forma de la Tierra. El descubridor de estos datos fue nuestro protagonista Eratóstenes, el cual midió el radio de la Tierra demostrando así que es esférica y consiguiendo grandes avances tanto astronómicos como geográficos, como la localización mediante GPS. Eratóstenes, el protagonista de nuestro vídeo, nació en el año 276 a.C., en Cirene, Libia. Estudió en Alejandría y Atenas. En el año 236 a.C., Ptolomeo III le llamó para que se hiciera cargo de la gran biblioteca de Alejandría, ese lugar en el que estaba toda la información y al que la gente iba y venía. Y bueno, ahora está Google. Allí estuvo trabajando hasta que murió, con los años 80 y 82. No se sabe exactamente el año en el que murió, pero sí se sabe que murió entre estas edades. Él poseía muchos conocimientos y aptitudes para el estudio. Trabajó como astrónomo, matemático, poeta, geógrafo y filósofo. Vamos, que tenía un currículum de ensueño. En el campo de las matemáticas se dedicó a resolver problemas de gran importancia, como puede ser la duplicación del cubo. Lucía, ¿este cubo dices? No, ese no. Ah. Y de números primos. En este último campo fue muy importante la criba de Eratóstenes, que permitía obtener rápidamente todos los números primos menores de un número dado. Fue él quien también inventó el mesolabio, un instrumento que se utiliza para hacer cálculos, el cual fue muy importante en esa época. Como poeta tiene dos obras importantes, la de Erígone y la de Hermes. Esta es la más conocida ya que trata de temas relacionados con la forma de la Tierra. Escribió también sobre filosofía moral. Respecto a geografía, escribió Geográfica, en la que describió el planeta y lo dividió en 5 zonas climáticas, 2 de congelación alrededor de los polos, 2 zonas templadas y una zona que abarca el Ecuador y los trópicos. En este libro se mostraron los nombres de 400 ciudades y sus ubicaciones. Aparte de medir el radio de la Tierra, que posteriormente explicaremos con más detalle, Eratóstenes también midió la inclinación del eje terrestre y creó un catálogo que contaba con 675 estrellas fijas. Eratóstenes era un señor que claramente sabía usar su cabeza, y hubo un hecho que destacó sobre todos los otros. Una aventura en la que nuestro héroe descubrirá cuál es el radio de la Tierra, el cual ha sido muy útil después de tantos años. Nuestra historia comienza con nuestro protagonista en la gran biblioteca de Alejandría. Él estaba en su silla, sentado como otro día cualquiera, cogiendo los papiros y leyéndolos, pero en uno de ellos encontró una información muy interesante. En él estaban escritas unas observaciones realizadas en Siena, en las que decía: en el solsticio de verano, a mediodía, los objetos no presentan sombras, o lo que es lo mismo, que el sol incidía de forma perpendicular sobre ellos. También ponía
que en los pozos su fondo permanecía iluminado durante todo el día. Entonces, el día del solsticio de verano, podíamos encontrar un palo en Siena y otro en Alejandría. Pero los resultados fueron muy diferentes. Al realizar en Aristóteles la observación, su palo sí creaba una sombra, en cambio, en Siena no creaba ninguna. Al observarlo y al medirlo, observó que había 7,5 grados de diferencia. La leyenda cuenta diferentes historias. Una de ellas es que Eratóstenes contrató a un caballero para medir la distancia entre las dos ciudades, y otra es que contrató a un regimiento de soldados que daba sus pasos siempre de forma uniforme. Utilizando la trigonometría y asumiendo que la distancia entre ambas ciudades es de 5.250 kilómetros a estadios, pudo saber que 7,5 grados eran, si la circunferencia de la Tierra es de 160, una 48ª parte. Entonces, con una simple regla de 3, sabiendo que 5.250 estadios era 1 partido de 48 veces la Tierra, pues una Tierra es 40.000 kilómetros. De donde la circunferencia de la Tierra es 40.000 kilómetros, podemos sacar, sabiendo que una circunferencia es 2πr, despejando la ecuación sacamos que el radio sería 6.350 kilómetros. Admitiendo que Eratóstenes utilizase el estadio ático italiano, pues el error sería bastante grande, sería un 15%. Se hubiera equivocado 6.192 kilómetros. Pero sin embargo hay gente que defiende que utilizaba el estadio egipcio, que es del que menos se utilizaba en esa época, porque se utilizaba sobre todo el itálico, del cual solo habría un error del 1%, ya que la circunferencia calculada hubiera sido de 39.614 kilómetros, de los 40.000 que consideramos en la actualidad. Ahora bien, es imposible que Eratóstenes diera una medida exacta de la circunferencia de la Tierra, debido a errores en los supuestos cálculos. Tuvo que haber habido un margen de error considerable y por lo tanto no pudo haber utilizado el estadio egipcio. ¿Por qué? Porque supuso que la Tierra era perfectamente esférica, lo cual no es cierto. Un grado de latitud no representa exactamente la misma distancia en todas las latitudes, sino que varía ligeramente de 110,57 kilómetros del Ecuador hasta 111,7 kilómetros de los polos. Por eso no podemos sostener que 7 grados entre Alejandría y Siena representan la misma distancia que 7 grados entre cualquier otro sitio del mundo. Supuso que Siena y Alejandría se encontraban situadas en el mismo meridiano, lo cual no es cierto. Había una distancia de 3 grados entre ellas. Pues bien, y ahora lo realmente importante. Nosotros, en pleno siglo XXI, ¿cómo podemos hacer esto? Pues sinceramente es una manera muy sencilla, y lo que vamos a necesitar son una serie de objetos, una serie de instrumentos que podemos tener todos en nuestras casas. Os lo voy a explicar a continuación. Vale, lo primero que vamos a necesitar es un objeto de 1,5 metros, 1 metro más o menos, como puede ser, por ejemplo, este palo. Y bien, imaginamos que estamos en un lugar despejado, como puede ser un aparcamiento, pero sin coches. Y esto es muy importante, tenemos que encontrarnos en el 21 de junio. Y la hora, el mediodía, las 12:00. De tal manera que los rayos del sol van a incidir plenamente en nuestro aparcamiento y en nuestro objeto, que va a ser el palo. Lo tenemos que colocar de forma perpendicular al suelo, es decir, que haya 90 grados. Y el sol va a hacer que proyecte una sombra, que será, por ejemplo, de este lado. Entonces nosotros conocemos que, por ejemplo, nuestro palo mide 1 metro. Y la sombra simplemente la tendremos que medir. Por ejemplo, X metros. De tal manera que con la trigonometría hallaremos la hipotenusa de este triángulo y, por consecuencia, este ángulo. Al incidir la luz del sol sobre el palo, en este caso en Valencia, obtendremos una sombra, la cual va a estar justamente relacionada con el radio de la Tierra. La longitud de esta sombra, que sería esta parte de nuestro triángulo, es la altura de nuestro palo, 1 metro, por la tangente del ángulo del que ya os he hablado antes. Y, lo más importante, el radio de nuestro planeta sería la distancia que hay desde la ciudad de Valencia hasta el trópico de Cáncer. Y esto sería dividirlo entre el ángulo resultante, de tal manera que ya tendríamos
nuestro gran y ansiado radio de nuestro planeta usando el método de Eratóstenes.